Esta es una de las cosas más curiosas que escuché, pero a todos nos pasó. A todos nos pasó en algún momento. Por lo menos esto es lo que dice una encuesta hecha por la Universidad de Buenos Aires, que buena parte de la población pensó que en algún momento tenía coronavirus. Lo hemos charlado. Sintió eso. Sincericidio. Lo hemos charlado y dijimos Y yo te decía eso. que eras una hipocondríaca, pero parece que no eras la única. El 51% de la gente cree que en algún momento tuvo coronavirus. Y que claro. fuiste asintomático, ponele, te imaginas. Exactamente. Esto fue hecho no en pocos casos, en 2.500 casos. Es hipocondríaco, es temor, Yo soy es el miedo. En tu hipocondríaca caso, igual. José Abadi, ayúdanos a entender esto. ¿Cómo te va? Qué lindo saludarlos a los dos. ¿Cómo están? Hola, José, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, no nos tiene que asombrar, ¿verdad? Si una determinada pandemia como esta tiene la presencia que tiene, que uno no tenga miedo a ser víctima de ese famoso virus que se ha convertido en el protagonista principal casi de la vida de todo el mundo en cuanto en la cotidianeidad, ¿no? Entonces aparece como amenaza. Muchas veces esa amenaza se transforma en una tensión persecutoria y es, uy, me agarró, lo debo tener. Otras veces, si querés, y hay una especie de terreno predisponente hipocondríaco, hay la facilidad para pensar, uy, toqué algo que me parece que ahí sí estaba, y construís enseguida el argumento hipocondríaco. Pero yo creo que en una situación como la actual, donde se habla 24 horas por día, 7 veces por semana del COVID-19 y de todas las especulaciones que el mundo pudo haber imaginado que hay en torno al virus, ¿cómo vas a evitar una mayor permeabilidad, porosidad, tensión, ansiedad y por lo tanto casi como una especie de miedo, insisto, persecutorio de que en algún momento me toca a mí? Claro, es que en algún momento uno se relaja, ¿no? Vos podés hacer todo, pero vas al supermercado y decís, uy, la ve bien esa gente de ponerlo en la heladera. Y decís, bueno, en alguna voy a pifiarla. Los primeros días pensé que sí. Después cuando empecé a salir a las notas, a los lugares peligrosos, después se me pasó, después me hice el test, me quedé tranquilo. Pero ¿qué consejo le darías a la gente que piensa que tuvo o que tiene o que le va a pasar algo? Bueno, lo aconsejable, al contrario de toda la sobreinformación innecesaria, es la pregunta adecuada a la persona adecuada en el momento adecuado. Vale decir, preguntar si los síntomas, primero si tiene los síntomas que parecen indicar la presencia del coronavirus, si lo supone, consultar al médico que la atiende. Si no tiene nada de todo esto y vive permanentemente con la ansiedad de poder tenerlo, podrá tener una charla con alguien que tenga que ver más con el orden pero ahí, ahí te detengo y te juego al truco y te digo, la propia estadística del gobierno de la ciudad dice que muchas veces la gente va, cree que tiene coronavirus y el propio profesional lo devuelve diciéndole que no y resulta que además tiene, ¿o no, Sole? Que los médicos, uno de los problemas con los que se está combatiendo es la subestimación de los médicos de algunos cuadros. Sí, podrá haber en algunos casos algunos médicos que lo subestimen. Yo trataría de no generalizarlo a esto. Supongo como... Sobre todo, perdón, vamos a aclararlo para que no haya ningún médico herido, sobre todo cuando el síntoma es muy leve, algún dolor de garganta, que por ahí decían, no, tenés faringitis, sino después se supo que el dolor de garganta también era un síntoma, o sea, tiene que ver con eso. Sí, yo diría que la mayor parte de las veces tenemos que saber que no va a suceder una subestimación que va a producir una situación de peligro para el paciente y que venía muy enfermo y nadie se dio cuenta. Es de suponer que si era prácticamente asintomático y en una primera instancia no lo detectó, cuando va progresando la sintomatología, irá al médico y ahí la verá. Digo porque si no parece como casi un invencible que viene omnipotentemente a terminar con todos nosotros, a derrotar a médicos por ingenuos o por irresponsables, los seres humanos porque estamos débiles frente a este virus desconocido. No, la mayor parte de las veces que uno hace la consulta obtiene un resultado adecuado. Por otro lado, dimensionemos, por favor, también el carácter de los porcentajes. Hay un 80% que tiene mínimos síntomas, por eso puede en una primera instancia alguna vez ser subestimado. La mayoría no pasan a mayores y el índice de letalidad, por favor, es también de la dimensión que se toma, porque si no creamos, ¿saben qué? No tenemos, como les decía una vez charlando los tres, el miedo útil que me lleva a la consulta adecuada. Claro.
Claro. sino que nos convertimos en sujetos o hipocondríacos, donde ya cualquier cosa ya nos agarró, o en sujetos panicosos que bloqueados en su posibilidad de pensar van a conducirse inadecuadamente, preguntar donde no tienen que preguntar y sufrir lo que no hace falta. Sí, hay que hacer como una diferencia, ¿no? Una cosa es uno realmente, cada vez que pasa algo, siente que está enfermo, piensa lo peor para su salud. Y en este caso me parece que está un poco más justificado el miedo que tenemos porque 24 horas, los 7 días de la semana, todo el día. Y encima casi, los casos crecen. uno pensando en el coronavirus, sabiendo que hay muchos asintomáticos. La verdad que es una situación distinta. Se torna una verdadera tensión que se llamaría persecutoria con todas las características de la misma, ¿no? Esto no cabe duda. Pensar la cantidad de veces por día que escuchás la palabra contagio, infectado, muerte por día. Es, Mil millones, sí. La palabra muerte, ¿no? Que esta sociedad posmoderna ha querido calificar últimamente como políticamente incorrecta, ha hecho su aparición estelar y está presente en todo momento. Entonces, claro, ¿cómo no va a surgir la vivencia de amenaza? Por eso no se duerme bien. ¿Por qué no se duerme? Porque dormirse es distraerse. ¿Cómo voy a distraerme y no controlar? Entonces me despierto continuamente como un centinela a ver si apareció o no el virus. Es decir, acá la sobredimensión por la información excesiva o inadecuada nos deja débiles. Tengamos, por favor, conciencia, coherencia y además algo que también es importante. Tengamos expectativa positiva, por favor. Tengamos esperanza activa y no ilusión. Tengamos fortaleza. Tengamos coraje. No, es cierto que estamos frente a una pandemia, pero también es cierto que contamos con muchos recursos preventivos y en caso que se ocurra un contagio curativos de esta enfermedad, por favor. José, muchísimas gracias por el contacto. Te mando un abrazo. Un abrazo a ustedes.